Muy bien. Continuamos con nuestras ponencias. Invitamos a Raúl Sánchez, quien nos va a hablar sobre el equipamiento en el plan parcial de la Samaria. Raúl, muy buenas tardes. ¿Su ponencia ya la tiene abierta? No. ¿Es esta? Sí. Y corre de acá, de cualquiera. Ah, bueno. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí, compañeros de lucha. Buenas tardes a los que están conectados. Lástima que no están acá, pero bueno, en otra oportunidad será. El tema mío es análisis de definición de equipamiento urbano, plan parcial La Samaria, Ibagué 2021, respuesta a un entorno. En el transcurso de la ponencia van a entender por qué respuesta a un entorno. Yo soy Raúl Sánchez Quintero, arquitecto, soy egresado de la San Buenaventura y empezamos. Entonces, para definir equipamiento, primero quería como mostrarles a ustedes qué significa equipamiento, o sea, de qué hablan cuando dicen equipamiento. Entonces, según la Real Academia, dice que es un conjunto de todos los servicios necesarios, ya sea en industrias, urbanizaciones, ciudades, bueno, en fin, eso lo define la Real Academia. Pero la palabra equipamiento proviene del francés équipement, que surge de una práctica francesa a finales del siglo XVIII que consistía en dotar las áreas de expansión urbana de una serie de edificios civiles considerados como indispensables para el funcionamiento de la ciudad, tales como escuelas, hospitales, cárceles, ayuntamientos, cementerios. Entonces, con esta definición, como ven ahí, hay una foto del terminal de Ibagué en esa época, en 1960. En ese entonces era un equipamiento más importante en la ciudad y quedaba a la periferia. Obviamente, a la fecha de hoy, pues ya no queda en la periferia, sino que hace parte ya integral de una ciudad que está en continuo desarrollo. Entonces, a partir de esos equipamientos se ve la necesidad también de generar unas zonas socioespaciales en donde la gente pueda disfrutarlo y que son como los parques o espacios libres. Entonces, dice, los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental como espacios que permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad. Esta palabra de ejercer el derecho a la ciudad es lo que yo le digo a ustedes que puede ser también una definición de equipamiento. Ejercer el derecho a la ciudad es como yo puedo estar en un sitio y poder disfrutarlo, pertenecer a él, querer ir a estar, socializar. Entonces, eso es tener el derecho a la ciudad. Entonces, ahí hay una foto de Cartagena de Indias en donde hay una plaza, digámoslo así, que es un espacio libre. Entonces, se ve la necesidad de generar estos espacios para la integración, para que la gente pueda interactuar socialmente, para que puedan también tener un espacio libre como un pulmón de la ciudad y poder allí estar cómodos, digámoslo así. Obviamente, inicialmente no había como un diseño, sino era un espacio libre. Lo dejaban ahí y decían, esto es una plazoleta. Entonces, a medida que fue evolucionando y fue pasando el tiempo, entonces ya se ve la necesidad de hacerle un tratamiento a esos espacios libres. Entonces, como espacios colectivos de la ciudad, los equipamientos son escenarios de la vida sociocultural, que es lo que yo les decía a ustedes inicialmente. Entonces, aquí tenemos la foto de Ibagué en sus orígenes, empezando pues a fundar la ciudad. Entonces, aquí dice, espacios con tratamiento de zonas duras, teniendo poco interés en mantener unas zonas verdes. Estos espacios son denominados parques o plazas
que son la resultante de una retícula. ¿Por qué una retícula? Porque inicialmente la ciudad de Ibagué fue colonizada, digámoslo así, por españoles, y los españoles tenían como esa forma de hacer la ciudad. ¿Por qué lo hacían así? Porque esa retícula era como para que ellos pudieran tener el control de toda la ciudad, ¿sí? Porque obviamente es lineal y simplemente son espacios de zonas duras en donde veían la necesidad de generar unas zonas verdes o pulmones de la ciudad. Entonces, esas zonas verdes fueron una resultante de un primer intento como espacio libre. Obviamente, a medida que va creciendo la ciudad, va expandiendo, entonces podemos ver en esta diapositiva, vemos a la ciudad hoy en día. Entonces, la ciudad, este es el centro de la ciudad, en donde podemos ver la retícula que veíamos ahí, y esa retícula obviamente empezó a expandirse, pero ya cuando empezaron a ver o se empezó a tener accidentes geográficos, entonces esas retículas ya no podían ser retículas como tal, sino empezaron entonces a hacer o a aparecer las formas orgánicas o las retículas orgánicas. Esas retículas orgánicas son las que aparecieron en la periferia de la ciudad. ¿Por qué? Por lo que nosotros decíamos inicialmente, que estos dependen de los accidentes geográficos que nosotros tenemos, y obviamente, pues dependiendo del accidente geográfico, así podía la ciudad crecer hacia ese lado o definitivamente en el sentido longitudinal, oriente-occidente. Entonces, al tener nosotros esa retícula inicialmente y viendo la necesidad de que esa retícula ya no respondía a un inicio de ciudad o a un desarrollo de ciudad, entonces generamos nosotros la forma orgánica. Ahí es donde viene entonces la implementación de un plan de ordenamiento o en una zona de expansión que fue destinada aquí en Ibagué, en donde empezamos ya a ubicar el sitio de que yo quiero intervenir, que es el plan parcial de la Samaria. Entonces, una vez teniendo nosotros esa retícula orgánica, que fue la que generó después del crecimiento de la ciudad, teniendo la retícula ortogonal, entonces vemos la necesidad de que esa integración de una retícula orgánica se pudiera, valga la redundancia, integrar a la ciudad. ¿Por qué? Pues esos diseños que se hicieron en la zona de expansión no son una retícula orgánica, no son una retícula ortogonal, sino que responden a ese tipo de retícula orgánica, pero generando unas supermanzanas. Esas supermanzanas obviamente no son iguales a la retícula ortogonal. Entonces, ¿eso de qué depende? El diseño depende de unas determinantes que, como podemos ver en esta foto, aquí se generan unas grandes zonas verdes en donde me generan a mí un tipo de empezar a solucionar una determinante de diseño con ese tipo de retícula orgánica. Entonces, el arquitecto que diseñó fue el arquitecto Javier Arbeláez en el 2011, diseñó ese plan parcial. Entonces, él quería como integrar esa parte ortogonal con la parte orgánica en el plan de ordenamiento territorial y generar unas zonas verdes en donde estas zonas verdes serían, como él lo dice, como articularse al vecino. Es decir, yo dejo una zona verde y en la zona que está después del plan parcial, pues yo miro cómo me voy a integrar a esa zona verde como para que pueda tener una relación de la ciudad existente a la nueva ciudad, como es llamada. Todo ese plan parcial y toda la zona de expansión se le llama la nueva ciudad porque obviamente el diseño es completamente diferente. Entonces, los límites del plan parcial son, como lo había dicho, son zonas verdes y la integración al entorno. Y también hay un eje muy importante que es una vía que es esta, que esa es la vía al aeropuerto, y ese es un eje determinante en el cual es como el acceso hacia ese plan parcial que nosotros, o a los diferentes planes parciales que hay de ahí para abajo. Entonces,
Ese es como el eje organizador en donde me reparten a varios planes parciales. Entonces, la idea inicial del arquitecto era integrar esas zonas o esos diferentes planes parciales con esas zonas verdes, y ahí es donde vemos este diseño. Entonces, en este diseño se pueden ver que esta es la parte donde está la vía al aeropuerto. ¿Sí? Esta es la forma de acceso hacia ese plan parcial. Tenemos otro acceso por este lado, pero el principal es este. Entonces, al generar este acceso, él empezó a integrar la retícula orgánica, en donde él pone unas vías que obedecen a unos ríos, riachuelos pequeños, que son los que me dieron la determinante de generar este tipo de sinuosidad. Entonces, al hacer eso, él lo llama parkway. Entonces, son unas vías al lado y lado con un parque lineal en el centro, en donde obviamente hay que intervenirlo, mirar qué tipo de vegetación hay que hacer, si yo puedo generar algún sitio de permanencia acá, si yo puedo integrar, hay una ciclorruta que es muy importante, que está en la vía principal, se integra cómo se integra al plan parcial. Tenemos una alameda que es la que se integra o se da hacia el otro plan parcial que queda al frente, y él genera como ese tipo de vía para que se pueda amarrar con la que está en la parte del lado norte. Entonces, a raíz de eso, nosotros vemos como unos ejes viales que responden a la sinuosidad. Vemos un intento de la retícula inicial a la que yo hablaba, que es esta, y integrar entonces una retícula con la sinuosidad y así generar el plan parcial La Samaria, teniendo obviamente que cumplir unas normas pues, que requieren de zonas verdes, de sesiones. Y ahí es donde nosotros vemos, en esta foto entonces se ve más o menos cómo es que cómo es que el arquitecto implanta ese tipo de diseño, y ustedes pueden ver que él obedece a unas ciertas determinantes que están ahí, que son muy necesarias en haberlas puesto como eje primordial en esta parte. Entonces, al hacer esto, nosotros entonces empezamos ya a integrarnos a la parte donde vienen los equipamientos. Entonces, los equipamientos cumplen más o menos, es un 26.01% de los equipamientos, en donde el 18.01 son zonas verdes, que son las que vienen en ese mapa, el 7% son de equipamientos y el 1% es adicional a un equipamiento local. Entonces, podemos ver que son las partes que son naranja. Esas partes naranjas son los equipamientos propuestos según la norma ya vigente, y ahí entonces vemos que los equipamientos tienen una disposición o una localización. Nosotros, uno viene la interrogante de que, bueno, si yo tengo ese tipo de equipamiento, ¿por qué va en ese lugar? ¿Por qué lo puedo poner en uno de estos lados? ¿Lo puedo poner aquí? ¿Por qué no fue aquí? ¿O por qué no va aquí en el centro del proyecto? Entonces, a ese punto quiero llegar, de que esos equipamientos, si responden a un diseño inicial, debe de tener también una integración sociocultural, no solo local, sino sociocultural, que se integren al espacio, que sea un referente en donde yo pueda decir, ve, allá en La Samaria, ahí hicieron un diseño de un parque cultural muy bueno. Entonces, es como un nodo en donde uno de los compañeros hablaba de centros de localidades. Entonces, estos equipamientos, según el plan parcial, cumplen, como podemos ver ahí, el equipamiento 1, que es este, tiene más o menos 5.160 metros cuadrados. El equipamiento 2, que es este, tiene 8.048 metros cuadrados. El equipamiento 3, que es este, que es 11.829 metros cuadrados. El equipamiento 4, 12.000. Entonces, ahí, en esos equipamientos, hubo un estudio en donde
en donde mostraron qué podría ir ahí según el equipamiento a nivel de sector, a nivel de ciudad o a nivel local. Y en el plan parcial generaron digámoslo así, unas propuestas de uso, en donde ahí es donde yo quiero llegar también en mi investigación. Primero, proponer si lo que está ahí en el plan parcial responde a un entorno inmediato, responde a una parte social, cultural, no simplemente el de responder a una normativa en donde a mí me dicen yo solo voy a dejar tantos metros cuadrados, y muchas veces dejamos esos equipamientos como un espacio residual. Es decir, esos espacios en donde yo dice, pues aquí este es el lote o la parte de mi lote en donde es poco aprovechable económicamente, digámoslo así, y ahí es donde genero o la cesión o dejo ahí el equipamiento para cumplir con una norma. Pero entonces es ahí en donde nosotros, o entra la discusión, si esa localización es exactamente donde se debe de hacer, si ese uso es eficaz en esta zona, que responda a nivel local, regional, sectorial, a nivel de ciudad, y que también integre con su entorno inmediato. Eso es lo bueno de uno lograr todo este punto. Entonces, la idea final en mi investigación es generar el diseño de uno de esos equipamientos que me respondan a un entorno, me respondan a una localización, me respondan a un uso, y ese uso obviamente debe de ser consecuente con el sitio en donde está ubicado ese equipamiento. Entonces, aquí inicialmente propone un área verde, que es la que nosotros vemos aquí, que está en el verde, un área de vivienda, que son estos que están acá. Propone también una vivienda bis, que son estos que están acá. Equipamiento de sector, entonces en esta parte de acá, o es esta la que tenemos acá, él propone un equipamiento de sector, pero él no dice cuál es. O sea, ¿qué puedo poner ahí? No, dice, ahí yo cumplo, ahí está, y ahí es un equipamiento a nivel de sector. Tenemos otro equipamiento, que es esta parte de aquí amarilla, o la parte de acá, que propone una capilla. Pues entonces, listo, si se propone una capilla, ¿cómo debe de ser diseñada? ¿Sí? Si esa capilla responde a un entorno, si esa capilla responde pues al local como tal, al terreno, o a nivel de ciudad. Entonces, el diseño es parte en donde debemos de integrar esa parte cultural, esa parte local, y obviamente transformarlo en un diseño volumétrico. Propone también un equipamiento cultural, que es en este lado. Entonces, sí, bueno, un equipamiento cultural, pero ¿qué es? ¿Qué es un equipamiento cultural? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué tanto debe ser? Puede ser un edificio, puede ser plazoletas, puede ser diseñado mixto, edificios y plazoleta, o solo el edificio. Entonces, eso es donde donde nosotros queremos llegar. Propone también una guardería, pero él propone una guardería, pero no como equipamiento. Dice, allá se va a necesitar una guardería, pero entonces esa guardería, ¿por qué no una guardería y un colegio? ¿Por qué no un ancianato? Porque también hay que mirar si es más viable la parte de ancianato. ¿Por qué no un colegio? Un colegio podría ir ahí, ya que no hay nada cerca, pues, a ese sector, y como va a ser un sector de expansión, pues obviamente la cantidad de gente que va a haber ahí va a ser mucho mayor. Y él propone en esta alameda, él lo llama aquí una alameda, propone unos usos en esta parte de acá, unos usos acá. Entonces, en donde esos usos son a nivel de comercio, y cómo estos usos me pueden ayudar a rematar la parte de diseño de ese equipamiento, si estos usos hacen parte de este equipamiento, o si este equipamiento es una respuesta a toda esa parte longitudinal de su proyecto. Entonces, nosotros ya teniendo estas determinantes, vamos a llegar al punto de generar el uso, y de, como decía anteriormente, de hacer una propuesta, que es la parte mía que quiero hacer, que es un diseño ya más de sector.
y pues les estaré comunicando mis avances. Pues no es más, por ahora les agradezco su atención y si tienen cualquier pregunta, por favor me la hacen saber. Karen se lesionó. Ah. La investigación es peligrosa, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Qué quiere? Ponerlo ya. Dejar de compartir. Eso, listo, bien. Eso, perfecto. Sigue Karen. Hola, muy buenas tardes, Raúl. No, pues la verdad es como una intervención o un aporte que de pronto me parecería interesante que pudieras considerar, pues el nivel de plantear este equipamiento o la respuesta que deberían dar estos equipamientos. Digamos, el sector de la Samaria es un sector muy interesante debido a que es prácticamente como una nueva ciudad de la ciudad de Ibagué. Hay otro componente muy importante que es el tema de la construcción de vivienda en altura que se ha venido desarrollando en este sector. Casualmente tengo pues como la experiencia de transitar constantemente este sector, de poder hablar con muchas de las personas que habitan allí, y pues me parece muy interesante de pronto también poder llegar a considerar o ver qué conexión puede generar a través de las constructoras, teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos o vivienda que se plantea allí, o sea, los usuarios directos que van a hacer uso de estos equipamientos, pues están dentro de las bases de datos de estas constructoras. Entonces, casualmente, un tiempo trabajé allí en una sala de ventas y era muy interesante cómo las personas que ahorita viven allí se quejaban y manifestaban las necesidades y nos decían, bueno, van a plantear comercio o cómo van a plantear este lote de aquí porque mira que todo me queda muy lejos, no hay rutas de transporte. También, oiga, sería muy interesante que plantearan una guardería, que creo que es uno de los aciertos que muchos de los clientes, por decirlo así, planteaban y manifestaban entre las necesidades. Entonces creo que entre la metodología sería muy interesante poder llegar a plantear o generar ciertas conexiones a través de las constructoras, pues hablar desde un tema académico que te facilite de pronto esas bases de datos de los usuarios directos de cada uno de los proyectos que ya están habitando en ese espacio y poder incluso llegar a ser como un escenario, un taller de imaginarse cuáles serían esos equipamientos que necesita este nuevo sector. Porque, digamos, el arquitecto Arbeláez ya hace como un planteamiento general de algunos equipamientos que considera, pero es muy diferente la percepción que puede llegar a tener los usuarios o esos habitantes que están allí. Entonces, sería pues una relación muy interesante, creo que sería una parte muy importante o clave dentro del desarrollo de estos equipamientos, porque pues, se están invadiendo con la comunidad o los usuarios directos de estos espacios. Muchas gracias, Karen. Profesor Clavijo. Raúl, si quiere, claro que no veo comentarios. No veo. Pero poder ir monitoreando el chat, profesor Clavijo. Bien. No, Raúl, lo que habíamos visto en otras ocasiones el proyecto en sus inicios y cómo ha ido avanzando. A mí me llama la atención, pues, como unos conceptos con los cuales usted inició la presentación. Uno es, pues, de equipamiento, otro, pues, se entiende, el del derecho a la ciudad, entendido, pues, el derecho a la ciudad de que es algo que a veces se nos olvida, que la ciudad es construida precisamente por todos, y si todos construimos y participamos en la construcción de la ciudad, pues debemos disfrutarla o tenemos derecho a disfrutarla, y resulta que esa ciudad construida lo que reproduce precisamente es exclusión y marginación de ciertos sectores, y pues no un disfrute y aprovechamiento de la ciudad. Entonces ese concepto es importante. Ahora bien, tú lo vinculas también con otro que es el de plan parcial. Resulta que los planes parciales como instrumentos a través de los cuales se anexa o se incluye suelo urbano al perímetro, es uno de los, precisamente de los avances o de las
de los avances de la ley 388, porque antes ese desarrollo se hacía predio a predio. Entonces, lo que el plan parcial significa es que, o lo que quería, era un nivel de que no se hiciera predio a predio, sino que fuera en una escala intermedia y que por lo tanto pues garantizara ciertos equipamientos que no se garantizan en el desarrollo predio a predio. Eso es muy importante, al margen pues de los cuestionamientos que tenga el instrumento, de los trámites y bueno, y de todo lo que hay detrás, que también es un análisis pues por hacer de la efectividad de este instrumento pensado en esa manera, de esa manera. Y la escala intermedia. Entonces, si yo cojo todas esas categorías y las uno, pues tengo que pasar por una reflexión mayor de la escala del diseño. Yo sé que quieres llegar al diseño, pero no puedes llegar al diseño si no pasas por esa reflexión más abstracta de lo que es el derecho a la ciudad, de este instrumento como producción intermedia, y además que te va a servir para analizar pues otros, cómo se incluye ese suelo urbano nuevo, y si ese suelo urbano nuevo pues garantiza o en qué términos debería hacerlo el derecho a la ciudad, porque esa es la construcción de la ciudad nueva. Y también en el contexto puntual de Ibagué, en donde la ciudad vieja o construida tiene una serie de problemas y tenemos la oportunidad de construir una sociedad, otra ciudad, o agregarle pedazos a una ciudad, a esa ciudad vieja, cómo esos pedazos contribuyen o ayudan a eso. Entonces me parece como interesante esa reflexión, que al principio la vi y me llamó la atención, por eso lo menciono, pero pues creo que falta como desarrollarla para que te ayude como al final a llegar a lo que quieres, que pues sí, el diseño al final es importante, pero esa reflexión que hay alrededor de esos conceptos que mencionas, pues es muy importante para tener esos elementos que se van a materializar en el diseño final. Ok, gracias. Sí, inicialmente, gracias. Inicialmente para llegar uno a ese desarrollo de diseño, obviamente tenemos que pasar por los pasos, como la intervención que me hizo también la compañera, de tener como una determinante en donde podemos hablar o escuchar a la gente que vive ahí, tener unas normativas, mirar a ver a nivel de local, a nivel de ciudad, el cómo yo respondo en esa parte social a la parte local, a la parte también de ciudad, cómo yo voy a ir dando paso a paso para yo llegar a decir, bueno, lo que se necesita en ese punto es un colegio, por esto, por la normativa, por un estudio que se hizo a nivel de ciudad. Construir una sociedad mejor. Sí, la idea es que... Construir una sociedad mejor. Esto, y a veces la normativa no alcanza suficiente. La normativa es muy subjetiva, simplemente nos dice cuánto es lo que yo debo dejar para un equipamiento, pero no me dice cómo yo voy a definir los usos y qué tipo de uso va ahí. Simplemente eso es para un equipamiento y ya. Y es tanto lo que tiene que dejar de cesión. El 8% de la área neta urbanizable. Entonces, obviamente uno lo pone y muchas veces lo ponen en el sitio donde lo explicaba anteriormente, en el sitio menos productivo económicamente. Voy a decir, en esa parte del lote allá, pues no tengo ninguna visual, no tengo nada, metamos el equipamiento allá. Exacto, o que tiene mayor pendiente, está cumpliendo con la norma, claro, pero ¿a costa de qué? Sí, entonces es un espacio en donde nosotros tenemos que mirar como proyectistas, como diseñador, el responder de una manera más ecuánime el sitio, la localización como tal y el uso. Obviamente ese estudio lleva mucho tiempo, simplemente con el hecho de decir qué uso voy a poner ahí sería casi una maestría completa, después sería otra para hacer el diseño, entonces se me iría como un poquito largo, pero sí lo va a tener en cuenta y sí se está intentando llegar a ese punto. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Raúl, por su presentación.